Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de emprendedurismo, negocios, fiscal, comercio y de todas las áreas que pueden repercutir en tu vida si tomas una muy mala decisión. Por eso sigue este podcast con Raúl Saúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues tenemos varios temas bastante interesantes, ¿no? Sí. Y temas interesantes. Ahorita todo va a circular en este episodio, el tema de la aviación. Aviación, exactamente. Si te gusta viajar, este es tu momento, este es tu episodio y toca base porque todo lo que se viene. Exacto, primer tema. Sí. Reestructura de Aeroméxico. Sí, cañón. Una patada en donde menos quisieras que te la dieran. Exacto. Para los accionistas, ¿no? Exacto. Inversionista. Exacto. Y, señor, Tu presidente. Mi presidente por fin Lo logró. cumplió con su promesa. Tenemos una terminal de autobuses, una terminal aeroportuaria de nivel mundial. Exacto. Se tuvo ya la inauguración. Así es. Del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Exacto. Mucho que hablar. Mucho que hablar. Mucha tela donde cortar. Lunes 21 de marzo, importante porque no solamente fue el cumpleaños de mi cuñada, sino también el tema del natalicio de nuestro buen Benito Juárez, que tanto idolatra a nuestro buen presidente. Y pues por supuesto esta inauguración que no puede faltar, que ya tocaremos muchos puntos al respecto. Y toda la gente que hay alrededor o todos los influencers empresarios que están alrededor de esta categoría. Hijo, me dolió, Híjole, me dolió. Empecé a ver las noticias y un poco decepcionado, pero bueno, ahorita lo abordaremos. Claro que sí. Oye, bueno, a ver, platícanos, tú que traes más background de todo el tema de Aeroméxico. Pues mira, la verdad es que el tema de Aeroméxico, bueno, vamos a entender un poquito que Aeroméxico en su momento era una compañía a cargo del gobierno. Es decir, en 1934 es cuando Aeroméxico realmente surge y crece y va desarrollándose. Y después de haber sido una entidad o una empresa que estaba manejada por el gobierno, por ahí de los años 80 pasa justamente a toda esta parte de empresarios, ¿no? O en la industria privada, en el sector privado, perdón. Entonces, tenemos esta situación. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si bien traía una racha interesante por ahí del 2019, viene la pandemia y les da un revés bastante interesante, bueno, muy fuerte, porque realmente lo que sucede es que justamente lo que llega a suceder es que tienen que, pues empiezan la quiebra, o sea, su valor de la acción fue bajando porque prácticamente cerraron aeropuertos, cerraron vuelos, cerraron países, entonces prácticamente no podían estar pues viajando y entonces su valor de acción fue disminuyendo hasta llegar a un punto en que no pudieran hacer frente. Ahora, no es la primera vez que le sucede a Aeroméxico, porque en 1980, por ahí de los años 80, si no me equivoco, en el 88, ya había sucedido una situación similar, donde prácticamente tenía este tema de la quiebra. Y bueno, salió avante con el tema de los sindicatos, el tema de los trabajadores, porque justamente uno de los procesos que empezó a surgir con todo este rollo era ver cómo iban a despedir a la gente, a todos los temas, a los pilotos, pero obviamente eso no le gustaba para nada al tema de los sindicatos. Claro. Porque aparte Aeroméxico maneja dos tipos de sindicatos, porque traemos dos secciones. Tenemos Aeroméxico Connect, que es todos los vuelos nacionales, y Aeroméxico como tal, que incluso cotiza en Estados Unidos. Así es. Porque es realmente la que se encarga principalmente de los vuelos internacionales. Y bueno, es bien sabido que Aeroméxico es parte de este grupo de SkyTeam, que es con Air France, Korean Airlines y Delta, ¿no? Como Así tal, es. como de los principales. Entonces, pues Aeroméxico juega un papel fundamental. De hecho, en el 2015, si no me equivoco, hace una muy buena mancuerna con Delta para poder planear incluso sus vuelos internacionales y poder ir haciendo este tipo de cosas. Lamentablemente viene este tema de la pandemia y les da un revés muy fuerte, ¿no? Así es. Bueno, y más que Alianza, Delta invirtió, ¿no? En Aeroméxico compró más o menos entre un 20 y un 30% de las acciones. Correcto. Y sí, como todo, ¿no? La pandemia vino a destrozar la industria y es ahí donde empieza el declive de Aeroméxico, ¿no? Así es. Situación que hasta el día de hoy apenas como que quiere empezar a darle un revés. Así es. Pero como siempre con estrategias en las cuales buscan cómo obtener ese beneficio. Correcto. Teniendo un daño por ahí colateral, ¿no? Exacto. De hecho, Aeroméxico volvió a caer en el capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, un tema platicado. Así es.
Y con eso se quiso salvar. Y ahorita aquí en México traen, porque es una empresa pública, cotiza en la bolsa de valores. Así es. Y está haciendo todo un revés interesante para salvar la aerolínea y que no caigan los problemas que tuvo Mexicana de Aviación. Sí, ¿no? Exacto. Pero que se está llevando entre las patas a los inversionistas. Que de hecho... Inversionistas a nivel bajo, ¿no? A nivel top. Sí, exactamente. Ya sabía. Sí, no, porque justamente ahí uno de los puntos interesantes con todo este tema de Aeroméxico, que no es de hoy, no es de ayer, ni después del comunicado que todo esto surgió, es que justamente a raíz de la pandemia ya veíamos esta decadencia de la acción y se criticó mucho al gobierno el gobierno mexicano no participó como para poder coadyuvar a que no cayera justamente la empresa. Entonces, pues se van y se acogen al tema de la ley de Krevas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que es donde se está llevando o se estaba llevando justamente su caso. Y es muy similar al tema del concurso mercantil en México y me explico. Dentro de un proceso como de concurso mercantil, como lo manejamos en México, primero viene un proceso donde viene en sí el concurso, se busca principalmente el rescate de la empresa, ¿no? Con ciertas particularidades, y si en un momento dado no es posible rescatar la empresa, no hay acuerdos entre los acreedores, entre los deudores, etcétera, pues entonces viene y entra un famoso que se le conoce como síndico, donde al final pues lleva todo el proceso de la quiebra ya del negocio y paga lo que tenga que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces es algo similar, se busca justamente rescatar la empresa en este momento, y pues afortunadamente para Aeroméxico, les aprueban la reestructura que plantean justamente al juez de Nueva York para poder generar y salir ahora sí que victoriosos de esta situación con la que estabas viviendo, pero obviamente trajo ciertas consecuencias para inversionistas particulares que tenían inversiones o que habían comprado acciones justamente con Aeroméxico, claro, por esta reestructura que hicieron específicamente, algo se le conoce como el split, o en este caso fue un split inverso, ¿no? Sí, y antes de meternos al tema bursátil o el tema de las acciones, es lo que comentas es bien importante, porque ojo, no es que Aeroméxico fuera a tronar, o sea, no es como que Aeroméxico dejara de operar. En un punto que no hubieran generado esta estrategia, sí, claro que posiblemente iba a un vuelo en picada. Pero ojo, lo que están haciendo ahorita es una estrategia para reestructurar y básicamente patear deuda. Exacto. Generar una reestructura interna para seguir adelante. O sea, esto es un tema de estrategia. No, sí. Bueno, desde mi punto de vista no es como que Aeroméxico al día de hoy o antes de que iniciaran todo esta estrategia realmente se fuera a la quiebra. O sea, trae inversionistas por atrás, tiene mucho movimiento, sigue siendo de las principales en México. Sí, los competidores de bajo costos le están quitando mercado, pero la realidad, bueno, no sé tú qué opinas. Yo siento que Aeroméxico no iba hoy en día vuelo en picada, sino esto es una reestructura como mucho hemos visto, en donde empiezan a patear, hay daños colaterales, que ahorita vas a hablar de la parte de las acciones. Pero hasta ahí. Exacto. Entonces es un tema de porque aparte Aeroméxico realmente tenía gran parte de la participación en México y de ahí se venían otras dos que, ojo, incluso hoy en día en materia de Volaris ha crecido bastante. De hecho, Volaris está catalogada como dentro de las principales aerolíneas en México, que le está robando mercado fuertemente a Aeroméxico. Entonces, si en un momento dado esto se hubiera generado como un tema de literal, se hubiera ido a la quiebra a Aeroméxico, pues hubieran salido a dos principales aerolíneas a rescatar o a no rescatar a la empresa, sino a rescatar esos viajes que tiene Aeroméxico, que es prácticamente Volaris y Viva Aerobús. Prácticamente serían las dos aerolíneas que en su momento hubieran optado por agarrar justamente este tipo de situaciones. Ahora, la situación con Aeroméxico, como bien lo comentábamos, es que al pertenecer a este tema de SkyTeam, eso les permite generar un intercambio de vuelos de forma muy atractiva para planear los vuelos internacionales entre Delta y Aeroméxico, generando una eficiencia en cuanto a compartir vuelos, compartir trayectorias, compartir justamente aerolíneas para que puedas tener mejores ofertas justamente en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, yo lo veía también complicado que fuera a quebrar como tal. Obviamente dependíamos que de cierta manera fuera su propuesta de reestructura fuera aceptada, y resulta que pues afortunadamente sí fue aceptada como tal, ¿no? Entonces creo que es un punto
muy importante y muy interesante que sale. Ahora, eso es muy bueno para Aeroméxico. Sí, muy bueno para Aeroméxico. El problema está en todo, justamente en todo el sector particular que tenía acciones en Estados Unidos, perdón, en Aeroméxico, donde sí les jugó muy mala jugada este tipo de cosas. Así es. ¿No? Entonces, que es justamente cuál fue parte de su estrategia. O sea, parte de la estrategia que justamente cuando llegan con el juez hace una reestructura en el valor accionario, ¿no? Como tal, como para poder no perder el tema de captación de recursos públicos. Hace una reestructura dentro del valor de los capitales invertidos es decir, los nuevos inversionistas que forman parte justamente de Aeroméxico, entre ellos los que tenían pasivos con Aeroméxico forman parte ya del capital, es decir, el pasivo o esos acreedores que tenían capital invertido desde el punto de vista como préstamos o financiamientos, dentro de esa reestructura van a formar o forman parte del valor de las acciones para que se vuelvan accionistas como tal, ¿no? Delta, de cierta manera, no quiso participar con más allá de lo que ya tenía, ¿no? Pero sigue siendo un valor importante dentro de la estructura orgánica de Aeroméxico, ¿no? Ok. Y que ahora esta sociedad Alinfra, la que va a hacer la adquisición, creo que arriba de un 40% sobre las acciones de Aeroméxico. Oye, pero me gustaría que explicaras este término del split inverso. Claro. ¿No? Porque generalmente ya hemos escuchado que se hacen splits distintas empresas. Como Alphabet, que recientemente hizo. Exacto. Amazon también va a hacer un split de sus acciones. Pero ¿cómo funciona ese split inverso? Porque en la mayoría de los casos, al menos en esas empresas como Alphabet y Amazon, cuando te generan un split, tú como inversionista te conviene. Exacto. O sea, aumentas participación, las acciones se van a la nube y sí genera un beneficio. Pero este split inverso, ¿cómo funciona y cómo afecta? Sí, generalmente el tema del split normal, tradicional que conocemos es cuando vemos que a una empresa le está yendo de cierta manera bien, pues genera una nueva captación de capital a través de este split, ¿no? Es decir, segrega más acciones, genera más volumen de acciones para captar mayor inversión y a todos les conviene de cierta manera y resulta muy atractivo. Aquí el punto de lo que hizo la propuesta justamente Aeroméxico fue exactamente lo contrario. Un split inverso es prácticamente reducir el valor de la participación, el valor de las acciones en el mercado y generarle una reestructura a un valor mucho mayor. Es decir, si tú tenías 2 acciones, voy a poner un ejemplo muy simple, si tú tenías 2 acciones que cada acción te valía 5 pesos, el split inverso hace que por cada 2 acciones, en este caso, que pensando un 2-1, pues te doy, por cada 2 acciones que tú tenías, te doy una acción, pero ya no vale 5, vale 10, ¿no? Entonces, prácticamente es una situación como tal. Ahora, ¿qué es lo que buscan muchas veces este tipo de empresas en un split inverso? Es poder principalmente revaluar el valor de su acción para evitar muchas otras posibles situaciones que pueden haber en el mercado. Y me explico. Por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos es muy común que si tu valor de la acción tiene un valor durante un periodo más o menos, si no me equivoco, como de 30 días a un valor menor de $1, vamos a pensar, puedes salir de la bolsa. Entonces, si sales de la bolsa, ya no captas mercado, ya no captas inversión. Entonces, empieza todo un proceso doloroso para salirte de la bolsa, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Un split inverso para reevaluar el monto o el valor de la acción que tú tienes. Entonces, ya puedes superar ese umbral y evitas justamente salir de la bolsa, ser sancionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente Aeroméxico lo que hace es esta situación. Y te da y hace un canje de acciones. Toda la gente que tenía todavía, si no me equivoco, hasta el 16 de marzo, el valor de las acciones o un número X de acciones, sale el comunicado, el juez de Nueva York les aprueba justamente la reestructura, hacen este split inverso y te dicen, te voy a dar un canje que por cada 5 millones de acciones que tú tengas, te voy a dar una acción. Entonces, imagínate. No. O sea, entonces, si de por sí la tendencia que te estaba siguiendo Aeroméxico era ir bajando, porque iba bajando, o sea, desde su mejor puesta, que fue en 2019, fue bajando por todas las situaciones que existieron alrededor, que ya comentamos. Entonces, fue justamente bajando. Entonces, ahora dices, oye, pues sí, voy a tener una evaluación. Ahora, la evaluación de Aeroméxico, si no me equivoco, está en $2.500 millones. Con esta reestructura que hace. Pero te voy a dar un canje. Por cada 5 millones de acciones que tú tengas, te voy a dar una acción que va a tener una evaluación de 369 pesos. Entonces, ¿qué hace? Si en un momento dado todavía hasta el 16 de marzo estaba la acción en 44 centavos, si no me equivoco, por acción,
Pues ahora esa acción multiplícala por el factor que justamente te dan, que es 0.0008. Entonces, eso es lo que vale tu acción. Entonces, tu acción se desplomó Brutal, claro, a un valor brutal, ¿no? Entonces, digo, no voy a recomendar si tengas que vender o salirte o esperarte, etcétera, para ver qué pueda llegar a suceder. Pero justamente eso es lo que provocó, y por eso muchas molestias respecto al tema de los inversionistas que tenían acciones o habían adquirido acciones de Aeroméxico, porque con este split inverso, al momento de reducir acciones, hacer un cambio de serie a un valor distinto, pues prácticamente tu valor de la acción, si tú tenías en ese momento, pues prácticamente disminuye y te puede, pues te pega, o sea, te pega económicamente. Claro, te truena. Oye, me imagino que esto fue antes de la OPA, ¿no? La oferta pública de adquisición de acciones. Exacto. Entonces, o comprabas antes, o vendías antes tus acciones y tratabas de algún modo sacar el dinero que tenías, o simplemente te suprimieron tus acciones y te quedaste 5,000 a 1, dijiste. Sí, 5 millones a 1. 5 millones a 1. O sea, es un umbral muy importante. O sea, que las personas que tenían 100 acciones, por decir una tontería, ahora su valor es de 0.0008%. 8%, exacto. 8%. Exactamente. Wow. ¿No? Entonces, eso es justamente lo que llega a suceder, y entonces por eso repercute. Entonces, aquí justamente con esta reestructura, pues se busca, y una de las cosas que sí justamente el juez le dijo a Aeroméxico es: está bien, está perfecto, te aceptamos la reestructura, pero con las condiciones de que tienes que invertir en capital de trabajo, en activos, etcétera. Entonces, justamente parte de esa reestructura accionaria, de esos nuevos accionistas que se van a ingresar en esta situación, pues tienen que apostarle a adquirir nuevas aeronaves, a mantenimientos, a reestructuras. En fin, sí tienen que invertir lana, o sea, sí tienen que hacer crecer Aeroméxico, porque no solamente es como de pago pasivo si se acabó, sino que realmente tenemos que hacer que esto crezca como tal y les convenga, ¿no? Sí. O sea, porque ahorita dentro de las aerolíneas que la verdad es que están viendo muy atractivo México es la árabe, esta Emirates. Es la que de cierta manera está generando algo bastante interesante en México. Sí. Y bueno, acá de este lado, bueno, pues tenemos varias aerolíneas. O sea, tenemos Volaris, tenemos, Interjet ya también va. Entonces, por eso prácticamente, si no era Aeroméxico o Aeroméxico no hacía algo, por eso Volaris o Viva Aerobús eran los que iban a salir justamente victoriosos en este tema, ¿no? Pero claro, sí, o sea, Aeroméxico al final es una empresa que se debe conservar, porque, ojo, además de la infraestructura que pueden tener, la marca, las rutas aéreas compradas que tienen, o sea, es de las más importantes en el país. Así es. Entonces, realmente dejar perder esta oportunidad era mucho más lógico que llegara alguien, lo absorbiera y que aprovechara todas esas rutas que ya se tienen compradas, porque hay que dejarla morir, porque es mucho más sencillo ir y comprar un avión que ir y comprar las rutas, porque, ojo, no es como que haya rutas a diestra y siniestra y tú puedas comprar las que quieras, no, son rutas asignadas. Correcto. Y si tú ya tienes esa ruta, no puede alguien más utilizar esa misma ruta en los horarios, etcétera. Entonces, ¿sí me explico? Sí. O sea, tiene demasiado valor, ¿no? Exacto. Y posiblemente uno de los puntos también que Aeroméxico, por eso le dieron chance, es que tu presi le habló al oído ahí a la junta directiva y le dijo: Sé el primer vuelo. Vete a Tabasco, pero desde el nuevo aeropuerto. Exacto. ¿No? Y de ahí arrancamos con el segundo tema. La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de una vez inicio. Internacional día de hoy no es. ¿Cómo no? Tiene un vuelo a Hay un vuelo a Venezuela casualmente con su compadre socialista populero y demás. Ya me acuerdo cómo se llama güey. Nicolás Maduro, que por ahí las malas lenguas dice que llegó el avión un día antes a la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez. Mira, ahí sí no. Dicen malas lenguas, pero bueno, arrancó este aeropuerto. Exacto. ¿Viste noticias? ¿Viste todo lo que pasó? Vi a tu presi, vi que vendían tlayudas, un trompito de pastor. Vi que vendían playeras de un santo, ¿no? Pero no, sí, ya está.
Pues miren, ya entrando un poquito más a detalle, ya un poquito más técnico y más a lo que va nuestro podcast, que de todas maneras, no sé, por ahí 2 que 3 chascarrillos y tiradas de piedra se van a salir. Pero a ver, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Híjole, creo, hay mucho de dónde hablar y lo primero que quisiera abordar es, ojo, no se ha concluido el aeropuerto. No se ha concluido. O sea, el aeropuerto está concluido en un 50%, si no es que hasta menos, porque nada más está lista una pista de las 2 que va a tener. Exacto. ¿No? Entonces, este aeropuerto yo creo que hubo mucha mezcla por el día que era, el tema de natalicio Benito Juárez, la baja popularidad que trae ahorita Obrador en ciertos sectores, la parte de Gertz Manero, la parte de su hijo, el cumpleaños de tu prima. O sea, creo que hubo varios factores que le urgía. Ojo, todavía le quedan 2 años a este señor. Así es, ¿no? Necesitaba de algún modo tapar la boca y decir, oigan, aquí estoy, vamos avanzando, pero presenta algo que tú lo ves en las imágenes y los reportajes y la verdad deja del tema populachero, popular, que tiene, que si tiene a los luchadores y al Chavo del Ocho en el baño y lo que sea. La infraestructura no está terminada. Es correcto. No había agua. No había agua, claro. No había las conexiones eléctricas estaban incompletas. Así es. No había ni siquiera bocinas para anunciar vuelos. O sea, pero tenías personas que estaban había 2, 3 güeyes. Se sentía como en el kinder cuando ya el recreo, chicos. Arturo el recreo. del Corral, ya llegó tu mamá. Ándale, exactamente. ¿No? O sea, hay muchas cosas que están muy incompletas. Así es. ¿No? Entonces, ojo, este aeropuerto es parcial. Bueno, esta inauguración es parcial. Únicamente yo creo que es para decir, oye, aquí estamos. Vamos haciendo algo, entre comillas, bueno, pero vamos cumpliendo. Justamente, yo creo que va por ahí el tema. O sea, al final es el hecho de que se haya inaugurado hoy. Y mira, y no soy pro AMLO, la verdad es que tú lo sabes, no. Hay muchas cosas que estoy en desacuerdo con él, pero algo que, quieras o no, sí se le tiene que reconocer es que, digo, no completamente bien, me queda claro, pero cumplió con su palabra de inaugurarlo el 21 de marzo. Es que ese es el tema. Entonces, no, o sea, se aferra el güey a lo que dice, valiéndole qué pasa alrededor. Exacto. Entonces, a mí lo único que me llega a preocupar, porque si no conozco esa parte, es todos los temas de seguridad que pudieran estar infringiendo por toda la falta de infraestructura que todavía le hace falta justamente al aeródromo. Para mí es un aeródromo, perdón. Sí. Pero es esa parte. Entonces, deja tú la parte estética, porque también la gente criticó la parte estética. Y sí, claro, me queda claro que el día de hoy, hablar de un aeropuerto, pues sí, porque por ahí incluso había comparaciones de, oye, el aeropuerto de New Jersey, el de Ámsterdam y todo el rollo, y son muy similares en cuanto a la estructura, pero son aeropuertos viejos. Este es un aeropuerto nuevo que te ha costado mucho dinero. Sí. Mucho dinero, no solamente el tema de la inversión como tal del propio aeropuerto, sino lo que te costó para hacer ese aeropuerto. Es que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que el tema de la infraestructura sí es indispensable. Tanto, no solamente para un tema que se vea bonito. Habrá mucha gente que no le gusta que si está el Chavo del Ocho, que si están los luchadores, que si está algún personaje popular, pero al final es parte de la cultura mexicana. Correcto. O sea, eso no lo podemos quitar ni negar. Ese es. Pero, pero sí hay que considerar que debemos de tener una muy buena infraestructura para empezar, para dar servicios al usuario. Así es. Comodidad al usuario. Ojo, es esa parte que también deben de entender, es comodidad. Estás pagando un boleto de avión y vas y te encuentras a una terminal donde tiene techo de lámina, donde los aires acondicionados no estaban encendidos. Así es. Puta, pues es una terminal de autobuses cualquiera, ¿no? Solo que mucho más cara. Así es. Pero también considerar que si lo lo quieres proyectar internacional. Sí, claro. Que ojo, no tiene ninguna certificación, ¿eh? Hasta hoy en día no tiene ninguna certificación. Más que el decretazo que hubo por ahí. Más el decretazo, exacto. Pero no tiene ninguna certificación ni ninguna validez ni autorización internacional respecto a la seguridad,
manejo ni nada para que se convierta en internacional. Sí. Ojo, o sea, nada más ahorita es puro humo. Por eso Estados Unidos no ha dicho no vamos a viajar para allá porque pues, no cumple con las reglamentaciones y las certificaciones necesarias. Exacto. Siendo Estados Unidos el principal país de conexiones junto con México para todos los viajes que puedan llegar a existir de manera internacional. Correcto. ¿No? Entonces, correcto, sí. Creo que es un tema muy importante que se debe de considerar el efecto económico que puede llegar a traer consigo sobre la saturación incluso que ya tiene Ciudad de México, siendo el aeropuerto Claro. ya está saturado. Entonces, justamente la idea de la construcción de este aeropuerto, que sí, cumplió con su palabra de haber construido un aeropuerto, etcétera, etcétera, pero trae muchas deficiencias. Demasiadas. No va a ayudar a quitar la saturación justamente de o sea, imagínense, simplemente en 2021 con el tema de la pandemia, viajaron alrededor de 30, o sea, recibió como 34 millones de pasajeros. Cuando más o menos su rango es de 60 millones de pasajeros, el de Ciudad de México, el aeropuerto internacional de Benito Juárez, Ciudad de México. Entonces, con esta situación de un 100% de viajes que hay en todo el país, prácticamente la mitad o un 60% conectan con México. Entonces, correcto. Ya hay una saturación como tal del aeropuerto internacional de Ciudad de México. La idea era que justamente a unos cuantos kilómetros estuviera el de Texcoco para poder hacer un sistema de conexiones mucho más eficientes y te vas creo que a 25 kilómetros justamente de ahí, sí. que es justamente el tema de Santa Lucía, que es este que se acaba de inaugurar, provocando que realmente, o sea, le inauguras sin vialidades, sin ductos para turbocina. Entonces no hay hospedaje, no hay hospitales, no hay nada. No hay nada. Entonces, al final, pues obviamente ahorita lo único que vamos a estar encontrando es, si quieres ir a Venezuela, puedes viajar desde la IFA, ¿no? Sí. Pero sí, viajes locales. Claro. Sí, o sea, este va a ser, este aeropuerto va a ser nada más una pequeña opción que yo creo que a la larga va a morir. O va a dejar de ser tan eficiente como el de Toluca, en donde solo vuelos muy locales, muy específicos van a salir. O sea, va a ser complicado. Ya expertos de la aeronáutica, nacionales e internacionales, han dicho que no es tan viable utilizar ese aeropuerto. Así es. Por temas de vientos, temas de rutas, temas de espacios, no es algo tan viable. Entonces creo que va a ser algo pequeño. Que este gobierno lo va a impulsar. La semana pasada salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una nueva circunscripción de las aduanas en el país y ya salió el aeropuerto de Felipe Ángeles como parte de la aduana. Pero ojo, sí, va a ser un aeropuerto de carga o va a ser más en función de carga, porque para personas, o sea, tema de transporte de personas, tiene 5 puertas. Tiene 5 puertas y va a tener únicamente dos pistas, pero que no van a trabajar de manera simultánea. Y además de que no son simultáneas, tienen que estar coordinadas con el aeropuerto de la Ciudad de México. Exacto. Para no chocar. Entonces, va a funcionar a una tercera parte, no, 2 terceras partes cada uno. Así es. No, porque no pueden ser simultáneas y además tienes que revisar con la Ciudad de México para que no haya choques. Ojo, de salida y de entrada. Correcto. ¿No? Entonces, o sea, veo que hay mucho tema de eficiencia, tema de costos. Los costos, nada más para hacer un comparativo. Sí. El aeropuerto que estaba el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que iba a ser un hub internacional y que literalmente nos iba a ayudar no solamente a tener una buena proyección hacia el extranjero, sino iba a generar un muy buen ingreso hacia el propio gobierno. Claro. Iba a destrabar la saturación. Tiene un costo de 300 mil millones de pesos. Correcto. Hacer este nuevo aeropuerto fueron oficial, porque sabemos que todos los días están subiendo y ha estado sobrevaluado. Han estado metiéndole más dinero, pero el proyecto inicial, fueron los 300 mil millones de pesos para la cancelación del nuevo aeropuerto internacional, más otros 300 mil millones de pesos para hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, más todo lo que se le va sumando. Así es. Porque aquí nuestro gobierno, que ya no es corrupto desde que ese señor llegó al poder, resulta que todas las obras están haciendo a través de adjudicaciones directas por empresas
ya investigadas que son fantasmas o que están relacionadas con otras factureras y está elevando el costo de manera brutal. Así es. Y tú ves las imágenes, oye, tienen una tiendita, puta, que hasta venden papel de baño individual. Eso es una burla, venden 3 papitas. O sea, no puedes hacer un aeropuerto internacional con un pinche changarro donde te venden 3 papas y papel higiénico, así es, ¿no? Así es. O sea, sí está. Hay zonas que están bonitas, hay zonas que estéticamente, visualmente se ven bonitas. No sabemos qué tan funcionales están. Correcto. Pero la realidad es que en lo general, creo que en proporción fue demasiado costoso para lo que se lleva ahorita, para la proyección que puede tener y las limitantes. Correcto. Otro punto, y de ahí no sé qué opines, el tema de los traslados. Es que es eso, es que justamente para ahí quería tomar un comentario porque ahorita que tú mencionas, la gente dice, o sea, porque incluso el proyecto de Santa Lucía en su proyección inicial iba a costar 75 millones de pesos y Obrador en una mañanera dice, nos vamos a ahorrar prácticamente 215 mil millones de pesos, ¿no? Pero la realidad es que no es eso. ¿Por qué? Porque cuando es como todo negocio. Oye, a ver, quiero comprar esa maquinaria que viene desde Alemania porque me va a ayudar a reducir costos de producción. Puede ser. ¿Cuánto te cuesta la maquinaria? No, la maquinaria me la venden en 60 mil euros. Perfecto. Pero voy a sustituir la máquina que tengo actualmente instalada en mi planta. Entonces, realmente no te cuesta 65 mil euros justamente la máquina. Es cuánto te cuesta quitar la máquina que tienes clavada dentro de tu área de producción, moverla, trasladarla, hacer lo que tengas que hacer, comprar la maquinaria, traerla, instalarla, ponerla a trabajar con soporte, asistencia técnica. Todo eso es lo que suma realmente, y lo dice justamente incluso en materia normativa financiera y en materia fiscales. Todo eso forma parte de tu costo del activo, que es lo que vas a empezar a depreciar en un momento dado. Correcto. Entonces, el valor de Santa Lucía no costó la proyección, en primera no costó los 75 millones de pesos, ¿no? Porque realmente ha ido subiendo conforme ha pasado el tiempo. Segunda, el costo no fue ese solamente, sino también el tema de cuánto te costó haber quitado esa máquina que tenías instalada, es decir, haber cancelado Texcoco, y es donde entonces los valores aumentan. Entonces realmente Santa Lucía está saliendo mucho más caro por una operación mucho menor. Imagínate, Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México está saturado. Estamos hablando que tiene alrededor de 84 salas entre móviles y directas. Así es. Aquí en este caso, con el hub que querían hacer Texcoco, querían tener, si no me equivoco, ya me corriges si digo algo que no es, 6 pistas, ¿no? O 3 pistas. 6 simultáneas. Simultáneas, justo. 6 pistas simultáneas. E iban a tener alrededor de, creo que 190 245 posiciones, y el aeropuerto actual va a tener 14 cuando concluya todo el proyecto. Cuando concluya todo. Lo cual, ni un 10%. Ni un 10%. Ahora, aquí lo interesante es cómo piensas de ayudar a destrabar con este proyecto si simplemente y lo dijeron ahora que inauguraron el lunes, que para este año piensan dar servicio a 2.4 millones de pasajeros. 2.4 millones de pasajeros es nada. Y para el 2024 piensan tener un tema de estimación de que ayude a 20 millones de pasajeros. ¿Cómo vas a pasar del 2022 al 2024 de 2.4 millones a 20 millones? No lo sé. Pero cuando estamos hablando que si Ciudad de México está saturado, que en sus mejores momentos atendías alrededor de 60 millones de personas, 60 millones de pasajeros, no tienes una comunicación entre el aeropuerto de Toluca, no tienes una comunicación con el aeropuerto de Santa Lucía. Justamente lo que ibas a comentar, las vialidades no están terminadas, los tramos para justa gente en general, que sí han planteado el tema de un sistema de intercomunicación para eficientar, pero yo creo que en el mejor de los casos va a ser 45 minutos si bien te va. Ojo, y aparte lo están midiendo sobre, o sea, no en tráfico real, o sea, no lo están midiendo como si vieras en Aguascalientes. Ándale, o sea, lo están midiendo, ok, cuál es la ruta, cuál es la distancia, velocidad promedio, etcétera. Mira, la realidad es que si tú vas de la parte del sur, ¿no? Para los que nos escuchan en la Ciudad de México, por ejemplo, si tú vas a una altura de Insurgentes, Churubusco, digo, y esa es mi referencia porque ahí viví toda mi vida, al aeropuerto, sí, a las 5 de la mañana, como salió este señor de Palacio Nacional, exacto, pues
te avientas 15 minutos al aeropuerto en la Ciudad de México. Pero si sales a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, te avientas 1 hora o más en una distancia que puede ser no superior a 15 kilómetros. ¿Va? Así es. Felipe Ángeles todavía está mucho más lejos. No hay vialidades. No hay vialidades. De hecho, me dio risa porque hay un periodista palero de esto, se llama Lord Molecula. Ah, sí. El güey grabó así de, oye, mi recorrido a la ciudad, al aeropuerto se tardó 3 horas y media porque no hay rutas, no hay señalamientos, se perdió. No, 3 horas y media. Y sí, claro, este señor Obrador dice, sí, nosotros nos hicimos 40 minutos o media hora. Pues sí, claro, salieron a las 5 de la mañana, en puente, no hay tráfico, va escoltado, hecho la madre, pues claro, todos así. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana en donde un extranjero o alguien normal llega al aeropuerto de la Ciudad de México y le digan, oye, tienes que hacer escala? Dudo que lo pase, porque imagínate, ¿qué chingados va a hacer Aeroméxico o quien tú quieras para mandar las maletas de punto A a punto B? Si simplemente ahorita con el tema de la turbocina tienen que transportar, tienen que del aeropuerto de la Ciudad de México, de Internacional Benito Juárez, tienen que transportarlo justamente con camioncito, sí, el combustible hasta Santa Lucía, porque no hay un ducto todavía. Entonces, claro. Sí, no, o sea, no hay cómo. Las rutas que ellos dicen es un sistema de transporte de camiones que supuestamente va a ser el gobierno, que va a haber otra vez esa bronca. ¿Qué transporte? ¿Quién lo va a administrar? ¿A quién van a contratar? Otra vez va a haber un tema de corrupción ahí. Pero según ellos, aquí traigo los datos, te dice, de Perisur, todos conocemos Perisur a la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, te dice, te va a hacer un costo promedio, y esto lo consultaron con la base de datos que tiene Uber, que creo que es de lo más confiable, ¿no? Sí. Por si le preguntas a un taxista o al gobierno, puta, es mucho más variable, pero sí, exacto. Yo creo que va a ser. Creo que yo va a ser. Pero que Uber, con el sistema y con toda la información que tiene, estima que el costo de Perisur al aeropuerto Felipe Ángeles en rutas promedio, en tiempo promedio, va a tener un costo de 449 pesos y un trayecto de 2 horas. ¡Wow! 2 horas. Imagínate, si tú en la zona del sur, Pedregal, Tlalpan, les toca un vuelo de Felipe Ángeles, van a tener que irse, considerar 2 horas de traslado. Más 2 horas que tienes que estar antes. Más 2 horas. Ponle que ya tengan el check-in hecho y con boleto. 1 hora para el tema de documentar. Así es. Son 3 horas. Así es. Más, híjole, una media hora mínimo, otra hora por si hay tráfico, hay manifestación o cualquier otra estupidez. Estás hablando que para un vuelo nacional vas a tener que considerar un movimiento de 4 horas. Correcto. Si se vuelve internacional, van a ser 8. Mejor güey por carretera. Por carretera. Ahora, supuestamente de Santa Fe van a ser 369 pesos y te va a costar 50. Sí, van a ser 50 minutos. Entre aeropuertos, bueno, ahí vienen más datos, ¿no? Pero entre aeropuertos, si tú vas de Benito Juárez al aeropuerto internacional, 1 hora con 20 minutos y son 389 pesos. Y viceversa, si vas del Felipe Ángeles al Benito Juárez, son 279 pesos con 1 hora 25 minutos. Así es. Ojo, estos son estimaciones alegres. Exacto. Sabemos que la Ciudad de México, porque por ahí incluso salieron que te costaba hasta 2,000 pesos trasladarte por el tema de la carga, la tarifa dinámica y muchas cosas que había alrededor, que son variables que puedes llegar a generar. Esos datos son estadísticos desde el punto de vista de lo... Ahora sí que desde un traslado sano, ¿no? Un traslado sano. Ahora, hay que ver cuál va a ser este sistema de transporte que va a utilizar. Porque, ojo, estos son los datos o análisis que hicieron a través de las rutas que Uber tiene establecido en su sistema. Hay que ver qué va a hacer el gobierno, cuánto lo va a costar, cuánto nos va a costar, porque también hay que considerar esto que es muy importante. Y bien decías, oye, no es lo mismo el cómo se estuvo haciendo el gasto. Así es. ¿No? De dónde salió. Y hay que considerar que el financiamiento del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, el Naim, era con bonos bursátiles. Exacto. Este aeropuerto son con impuestos. Con y lo TUA. quieren sacar del TUA. Exacto.
que sabemos que el TUA no da para una infraestructura o para un gasto arriba de 600 mil millones de pesos. Y justamente para allá iba un comentario que yo quería hacer. Lo único bueno de este aeropuerto ahorita es que si quieres viajar sí te va a salir más barato porque el TUA es muy bajo ahorita y aparte hay promoción de entrada de varias aerolíneas. Correcto. El TUA es, para los que no saben, es una tarifa de uso aeroportuario que el más caro es el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que puede llegar a tener un valor hasta el 60% del valor de la emisión del boleto. Y si no me equivoco, va directo a las arcas del gobierno federal. Correcto. Por la administración, el mantenimiento, etcétera. No. Ahorita en el Benito Juárez es de 632 pesos, arranca. Y en el de Santa Lucía es de 285. Exacto. Pero ojo, señores, no es que sea, sí es más barato, pero no va a ser un tema de que es porque es una obra del gobierno, no. El TUA va a ir a incrementar conforme incremente el aeropuerto, la infraestructura, el movimiento, porque lo tienen que mantener. Claro. Pues ahorita hay una pista medio mal hecha con 11 vuelos, autorizados, no constantes, que es otro punto. Exacto. Y por eso el mantenimiento es pequeño. Y además porque ahorita el gobierno le sigue metiendo lana para construir. Exacto. Ya cuando el gobierno diga, ¿sabes qué? Ya terminé, aquí está la obra, vamos a administrarlo, claro, el TUA va a subir. Exacto. O sea, no es como que, nos va a ayudar. No, es una tarifa porque ahorita siguen construyendo y el gobierno le sigue metiendo dinero. Es correcto. ¿No? Exacto. Entonces, sí, exacto. Entonces, es el único punto a favor que le veo ahorita, que es el tema de ahorita, si quieres viajar, puede ser una buena opción. Considera los temas de los tipos de traslado, eso sí. Y como bien comentabas hace un momento, vamos a ver realmente cómo se plantea esta solución del sistema de intercomunicación entre los aeropuertos, porque incluso querían sumar a Toluca, ¿no? Que el de Toluca en su momento quiso funcionar de esta forma, pero Aeroméxico dijo, no puedo, o sea, no es viable, claro, a pesar de que no está tan lejos el de Toluca, ¿eh? Entonces, justamente para poder conectarte con el de la Ciudad de México. El punto es que Aeroméxico no le funcionó y dijo para atrás. Entonces, con esta situación, pues vamos a ver, efectivamente, veo muy complicado que si no existe realmente una manera de comunicación eficiente, que vaya a haber, que van a ser puros vuelos directos, no va a haber comunicación entre los aeropuertos mexicanos, de Ciudad de México, porque va a ser mucha pérdida de dinero, va a ser mucha pérdida de tiempo, va a ser mucho... Imagínate que tengas así, entonces prácticamente los tiempos de traslado, que tú vengas a México y tengas que hacer ahora sí que hacer un transbordo, pues vas a tener que hacer un transbordo de por lo menos uno menos de 8 horas entre lo que llegas, mueves, generas y te vas a otro aeropuerto para poder viajar. Así es. Y va a ser muy costoso, va a ser un tiempo muy largo y va a ser improductivo. Pero bueno, al final, ante esta situación, siempre hay caras buenas en la moneda, como nuestros influencers empresarios. Híjole, eso no es no tener madre. ¿Qué pasó? Los que estuvieron dando seguimiento a la inauguración podrán ver que hubo muchas figuras públicas. Exacto. De alto calibre, como Carlos Slim, estuvo Han González, estuvo el dueño presidente de Grupo Lala. Así es. Estuvo Alfredo de Mazo y tantos grupos de Atlacomulco, ¿no? Así es. Del grupo Atlacomulco, que son priistas, que los cuales pues, se han beneficiado durante muchos años en el tema de gobierno. Y resulta que muchos de ellos, y el que me llamó más la atención, fueron dos, ¿no? Han González y Slim. Carlos Slim desde un inicio estuvo en contra de la cancelación, independientemente por lo que haya sido, que sabemos que tenía ya contratos asignados, pero que al final se le pagó, ¿no? Así es. Pero estaba en contra, había dicho que el Felipe Ángeles no era una buena opción y todo. Y sorpresa. Muy feliz. ¿Cuál? Una obra de arte maravilloso. Ahora lo apoya. Era como, estoy viendo la Mona Lisa en este momento, estoy viendo el Capitolio. Sí, estaba impresionado y le echó porras Qué bonita infraestructura. Bueno, qué gran desarrollo en tan poco tiempo. Correcto. Y tanta jalada, ¿no? Exacto. Vendido. Sí, totalmente. Vendido. Porque al final, oye, bueno, desde el tema de la línea 12, que al final no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces él dijo, no, yo voy a levantar la mano. Pues era tu obligación si tú fuiste la constructora, ¿no? Claro. Entonces al final, pues claro que tenías que dar mantenimiento con independencia de los
de las obligaciones de los funcionarios públicos que estaban al mando de toda esta situación. Que tampoco pasó nada. ¿No? Pero, pues sí, la verdad es que pues es que ha tenido muchos proyectos de adjudicación directa, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí va como tal, ¿no? Pero qué mal, ¿no? O sea, que una persona que es el hombre más rico de México, en el cual es para muchos es un ejemplo a seguir, que es un referente, que tiene una voz que pesa, ¿no? Correcto. Porque siempre había sido elocuente y objetivo con sus participaciones públicas, que es un señor que no da muchas entrevistas, que es un señor que no sale tanto a la vida pública, pero cuando lo hacía era muy objetivo, directo, concreto y es un referente. Uh-huh. Y que ahora salga a echarle porras a un aeropuerto que no es de ni siquiera medio nivel, que está incompleto, uh-huh, que él mismo sabe que no funciona, que mucho le tiró, uh-huh, y ahora salga a decir que es una gran obra. Eso creo yo que es no tener madre, porque a este güey no le falta dinero, no le faltan proyectos, correcto, no tiene la necesidad y creo que falló. Sí, creo que se vio como un influencer político empresarial. Así es. Que le dieron un proyectito, uno o muchos. Así es. Y dijeron, cállate y ven a aplaudir. Exactamente. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo en esa parte. También está Jan González, que bueno, sabemos que Grupo Banorte también ha sido de los principales beneficiados en este gobierno. Claro. Que ojo, y aquí voy a retomar un poquito el discurso de nuestro gobernador Mauricio Curi, donde también estuvo, sí, y asistió justamente a la inauguración de Felipe Ángeles. Y él, yo creo que ahora sí que con favor se paga, ¿no? Así es. Entonces, así es. Al final, pues nos habló más del tema de los gallos y todo este tipo de situaciones, y yo creo que pues tuvo que hacer su labor. Pero el único punto importante con esto es que lo único que rescato sí del comentario de Mauricio Curi es, porque a mí me pareció desatinado, sinceramente, pero y dijo, me guste o no, al final nos representa el presidente, porque quieras o no es el presidente. Sí. Entonces, creo que lo mejor es que desearle que le vaya bien porque si le va bien, nos va bien. En esa parte tiene sentido, sí, porque, ojo, y volvemos al punto, gran parte de todas estas decisiones del presupuesto de egresos, donde se te toman las decisiones hacia dónde se va el recurso que capta el gobierno, vienen de tus impuestos. Esos impuestos que al final, de un 100% del pastel de tus impuestos, el 50% viene de las grandes empresas, ¿no? Claro. El otro 50%, ¿no? Estamos hablando que vienen de todos los demás. Y la mitad de ese otro 50% viene principalmente de los sueldos y salarios, de los asalariados, uh-huh, que es la masa justamente de, claro, esa captación de impuestos. Sí. Entonces tú estás ayudando a pagar esas decisiones que están tomando. Por supuesto queremos que al final con estos impuestos que están pagando, con ese dolor de la frente o ese sudor en la frente que tú estás generando recursos para poder pagar tus impuestos, efectivamente se vaya destinado a algo bueno, pues sí, tiene sentido que al final deseemos que le vaya bien. El único problema que yo me enfrento con esto es que efectivamente, pero no lo veo como ese aeropuerto magnánimo que lo pintan. Y vuelvo al punto, no me refiero a la parte estética. La parte, claro, estética para mí es otra cosa. El tema es la funcionalidad. El tema es lo que te puede traer económicamente. El tema es que siendo una ciudad principal para temas de interconexiones entre otros países, al igual que en Estados Unidos, como el de Houston, como el de San Francisco, como el de Nueva York, el Nueva Jersey, todo este tipo de situaciones. Entonces, el de Los Ángeles, por ejemplo, también es muy grande en ese tipo de conexiones. Entonces, la parte estética, mira, no me voy a meter con eso. Bueno, incluso si no me equivoco, creo que el diseñador dijo que no respetaron tu diseño, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también suena interesante. Pero estos discursos de esto fue como cuando ahora en las elecciones políticas de repente contrataron a los TikTokers y a los influencers para el verde ecologista. Así es. ¿No? Pues prácticamente pues aquí pareció algo similar de... Claro. Tienes cola que te pisen, entonces, pues, y te están dando muchos proyectos de adjudicación directa sin que pasen por un tema de licitación, etcétera, etcétera. Con independencia que a lo mejor en licitación, por los recursos que tienes, puedes salir ganando y llevártela como tal. Pero la realidad es que pues tienes muchos intereses de por medio, claro, ¿no? Mira, yo discrepo contigo. A ver, échale. Mira. Dicen que cuando dos piensan iguales, uno sobra. Exacto. Mira, yo creo que sí hay que exigirle al gobierno. Sí, no, claro. Todo, incluso la estética.
Porque, uno, son parte de tus impuestos. Dos, estás gastando una cantidad brutal para que te den una porquería estética. Eso, sí. Tres. Sí, bueno, sí, para el valor total que tú gastas, claro. Exacto. Que el hecho que hayas cancelado y todo ese rollo, claro. Tú vas a ser un usuario. Entonces, imagínate que te digan, oye, Arturo, pues ya, o sea, nos costó 600 mil millones de pesos, pero te vas a sentar en ese huacal y ahorita te van a chiflar para que veas en qué andén te toca. No, o sea, al final la infraestructura, la comodidad del diseño es parte de la comodidad y también es cómo nos muestran o cómo nos perciben en el extranjero. Correcto. Con esta chingadera que hicieron, o sea, no nos van a sacar otra vez del tema de un sombrero al lado de un cactus, ¿no? Durmiendo. Porque, honestamente, no puede ser así. Imagínate que llegue... Me queda claro que un empresario no va a llegar a ese aeropuerto y posiblemente mucho extranjero no, pero imagínate que lleguen y que de repente encuentren su zona. ¿Viste la zona VIP? Sí. Güey, parece las mesas de la Marquesa con ¿cómo se llama? Con un mantelito, o en esas tiendas, o llegas a un baño sin agua. Esa es la imagen que estamos proyectando por no menos de 600 mil millones de pesos que este güey ha asignado. Así es. Ahora, en el tema de Curi, híjole, qué lamentable. Y ojo, yo voté por Curi, y yo me declaro soy panista hasta el día de hoy. Mañana no sé, dependiendo qué es lo que ofrezcan los demás partidos, pero yo voté por Curi. Pero a mí se me hizo de tan mal gusto su comentario. Pues mira, 3 puntos. Para empezar, es ese dicho que en algún momento yo también lo dije hasta que llegó este presidente: si le va bien a México. Y no es cierto. O sea, si a este güey le está yendo bien, porque dejen de todo lo que está robando, sino sigue teniendo popularidad. Correcto. Sigue haciendo lo que se le da la pinche gana y está llevando a México al diablo. Entonces, a él le está yendo bien, pero a México no le está yendo bien. Okay. Entonces, ya no existe. Yo no veo que hay una relación de que si a este güey le va bien, a México le va bien. Y ojo, que a este güey le vaya al diablo y a cualquier presidente, porque al final son unos empleados. Así es. Son empleados del gobierno al cual se le está pagando y se le asignó, o sea, se le colocó popularmente a través de la democracia para decir nos representa. Pero no es que le vaya bien a él. O sea, él tiene que trabajar porque le vaya bien a México. Correcto. Sí, eso es correctamente. 2. En el tema, cómo lo expresa, decir, oye, tenemos... Dijo una palabra, no sé si recuerdas, y la repitió como 10 veces en su discurso de 2 minutos. No hay que ser mezquinos. Mezquinos, ¿no? Por sus comentarios con sus amigos, sus cuates que regresando de algo así, ¿no? No hay que ser mezquinos porque si la infraestructura, que el diseño, no hay que tirarle al presidente o para que a alguien le vaya mal. Ojo, lo sacó muy mala forma, pero lo sacó porque le convenía el decir, así como a Curi decían, ay, ojalá que hayan muertos para que a Curi se lo lleve al diablo. O sea, en lugar de haber sido un comentario objetivo, sacó a relucir el cobre para sacar ahí un comentario en donde dicen, ay, a mí también me atacaron. A mí también me atacaron, no hay que ser así. Pues te digo, favor con favor se paga. Favor con favor te paga. Y tercero, y lo mismo va para Jan González y Carlos Slim, el que sea. No es ser mal, no es malo ser de la oposición y que sean objetivos. Así es. Sí, de acuerdo. ¿No? ¿Dónde quedó me parece, es Alfaro de Guadalajara? ¿Dónde quedó el de Monterrey, chavito, ¿cómo se llama? Samuel García. Yo no he escuchado declaraciones de ellos en donde dicen que el aeropuerto es algo magnífico y todo. Ojo, hay que ser críticos. El aeropuerto que entregaron ahorita, ojo, es una porquería para lo que nos ha costado. Sí, exacto. Es una porquería, sí. O sea, no hay otra palabra, porque por costos, sí, piénselo por costos, es una porquería. Y que venga Curi de un partido que es panista de Querétaro, en donde puede ser un referente, a lamer botas, diciendo, no, todo está bien, vamos a... Honestamente, híjole, me decepcionó un poco. Creo que hubiera sido un poquito más crítico, un poquito más objetivo y el decir, ¿sabes qué? Hay que apoyarlo, no es lo que se esperaba, o al menos decir, están en construcción, hay que ver en 1 o 2 años cuando termine realmente todo, cómo está. Honestamente, a mí me defraudó un poco sus comentarios. De Slim, pues ni se diga. De Jan González ahora hasta utiliza las mismas frases y la misma estrategia que Obrador dictó para que él pueda comprar
Citibanamex a través de los mexicanos para que se quede en México. Sí. Híjole, no sé. Y es que aparte ahí justamente un punto interesante que acabas de decir es, vamos a ver cómo porque al final eso repercute en cada uno de nosotros cuando los que tengan que viajar por negocios, los que quieran viajar por placer, a donde sea, al final representa un costo porque al final ahorita vamos a ver cómo se desarrolla, no hay traslados eficientes, no hay comunicaciones eficientes en cuanto al tema de cómo llegar al aeropuerto, las conexiones, en fin, muchas otras cosas. El único tema es que se le está proyectando que pueda dar servicio. Yo la verdad es que no veo cómo. O sea, no veo cómo si teniendo las posiciones el Aeropuerto Internacional Benito Juárez como está ahorita, su tope máximo hasta el momento ha sido de 60 millones de pasajeros al año que ha dado servicio. Yo no veo cómo es que Santa Lucía, y ojo, para el 2052 tienen previsto que dé un servicio a 90 millones de pasajeros. ¿Cómo? No sé. ¿Con 2 pistas? No sé. Entonces se me hace una completa ridiculez o son expectativas que personalmente creo que vienen de, o sea, no tienen una razón de ser, no tienen un parámetro comparativo ideal, porque si Ciudad de México, Benito Juárez, no tiene esa capacidad, porque no la tiene, porque por eso está saturado, ¿cómo es que Santa Lucía, teniendo mucho menor accesos, mucho menores puertas, mucho menores pistas, va a dar servicio a 90 millones de pasajeros? Claro. No veo cómo lo haga. Sinceramente, no veo cómo lo haga. Entonces... Sí, pues vamos a ver justamente cómo evoluciona. Ojalá, y bueno, de entrada lo que sí vemos es que para el 2000, ni siquiera cuando sea el 2024 va a tener las suficientes, no habrá terminado completamente. De hecho, se estima que va a tardar bastante todo el término de Santa Lucía. Entonces, al final, todo eso son costos y costos y costos que van a ir subiendo, a diferencia del de Texcoco de los 300. Que ojo, siempre una planeación o un presupuesto inicial va a recibir variaciones. Posiblemente el Texcoco, y yo creo que sí, iba a tener variaciones al alza también, seguramente sí. Pero hoy en día, incluso hay que entender el tema del acero, qué pudieron haber hecho con el acero, claro, por cómo los incrementales está yendo, el tema inflacionario, todo ese tipo de cosas. Seguro por ahí hay algo también muy interesante que hay de por medio en esto, ¿no? Sí. Oye, y para dar el cierre, tu presi se aventó decretazo otra vez, si supiste. Sí. Ahora para mandar casi ya enterrar, ¿no? En un 90% al aeropuerto, declarando que la zona de Texcoco y alrededores es de reserva, ¿cómo se llama? Natural. Ecológica, reserva natural. Uh-huh. Sí. Es una venta de madre. Y a mí lo parte de lo que me gustaba, y hay que ver si en algún momento se puede recuperar este proyecto, es que toda la plataforma que habían hecho para evitar las inundaciones, para evitar que hubiera un movimiento en la placa del aeropuerto, era una placa que estaba diseñada para que tuviera un funcionamiento óptimo y al 100%. Así es. Durante 100 años. Con un buen mantenimiento se podía extender a 150 años y a partir de ahí se tendrán que dar mantenimientos mayores. Pero estamos hablando de un aeropuerto que mínimo nos iba a durar 100 años. Correcto. Entonces, bueno, pues sí, se aventó este decretazo. Medio está enterrando el proyecto del nuevo aeropuerto. Así es. Híjole, qué lástima. Hubiera sido bueno. Pero yo creo que no le convenía, porque incluso si él permitía que algún empresario, porque ves que en su momento decían, bueno, pues que la iniciativa privada lo agarre, etcétera, etcétera, él no le iba a convenir, porque si quedaba más bonito, que seguramente iba a ser así que el de Santa Lucía, seguro se lo iban a comer, ¿no? Entonces, pues obviamente dijo, no puedo permitir eso, porque mi obra magnánima, mi Picasso. Mi Picasso. Literal, está todo descuadrado, está todo lo tengo que conversar. Pero bueno. Pues miren, la verdad es que, Raúl, no sé si quieres comentar algo más. No. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Estamos en todas las plataformas de audio. Denos 5 estrellas en las plataformas. Comparte el episodio. También nos encontramos en YouTube. Dale a la campanita. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte con todos tus conocidos y tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y la verdad es que nos esperamos a la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.